el mismo de migración que me está diciendo que le firme el papel que ya fácil, mi nos gente. íbamos para Bogotá, yo estaba que lo mandé ese día. Porque yo le decía, usted ni siquiera saben todo el esfuerzo que hace una persona, o sea, cuánto se está ganando, se está gastando uno en dinero para que ustedes vengan a jugar sucio de esa manera. El amor en el infierno es un reportaje que se adentra en lo humano de la selva del Darién. Todo el mundo te habla de la selva, pero esta vez investigamos el comportamiento de los migrantes en los días de la travesía y nos encontramos a dos jóvenes con orígenes totalmente distintos que se conocieron en medio de las dificultades, y fue ese gran amor que los impulsó a sobrevivir, a seguir adelante y a salir con vida, aunque no lograron su objetivo. Yo lloraba, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, fue feo. Estamos ready. En un momento yo lloré que yo no pude, yo estaba sentada en el barro, yo le decía, y él me decía, amor, ten fuerza. Ahí está, ve la peladita, ve. Nunca se bañó en un río, pobrecita. Que ya falta poco y yo estaba toda llena de barro. Esto no es fácil, mi gente. Subiendo la loma de la Llorona. De Darién en Panamá. Y con 2 bolsos encima. Y me estaba comiéndome una compota. Y yo decía que ya no podía más, que no podía más. Y yo me quería regresar, pero ya, o sea, ya yo estaba bien lejos. O sea, cada vez que él siempre estaba adelante y yo me iba siempre con mis compañeras. Y nosotros siempre nos abríamos del grupo. Y, o sea, para mí siempre fue horrible. O sea, cada vez que lo veía él, pues siempre encontraba como una paz, ¿sabes? Pero cuando él no estaba, yo le gritaba, José, y él me decía, estoy por acá, o sea, como para yo sentir una voz de aliento, exacto. Aunque estaba con mis compañeras, yo él no lo veía porque él era más rápido para poder esperarme del otro lado. Y no siempre, o sea, como te digo, siempre fue horrible. Fuimos a Necoclí hace un tiempo para buscar una historia referente al Darién y nos encontramos a Jorge y a Jennifer, cuya toma la conservamos y la presentamos a continuación. Hoy que regresaron a Colombia, la historia es diferente. Desde las horas de la mañana, cientos de personas se reúnen aquí en el municipio de Necoclí, Antioquia, para la travesía de la selva del Darién. En estos momentos nos encontramos con unos muchachos que, bueno, ya pasaron varios de estos municipios. Exactamente dónde nos encontramos y cuál es su nombre. Nos encontramos en Necoclí, Antioquia. Bueno, ¿a qué se dispone aquí usted? ¿Cuál es la travesía que va a pasar usted? Cruzar toda la selva del Darién hasta Panamá. Ajá, ¿y usted está consciente de lo que va a pasar? Conscientemente. Ajá, ¿y por qué viene acá? Por un mejor futuro. Listo. ¿Usted es su nombre? Jennifer. Jennifer, ¿cuál es la causa o la razón por la que va a pasar la selva del Darién? Bueno, porque quiero una mejor vida y un mejor futuro para mi familia. ¿De dónde eres? De Santa Marta. Así es, desde las horas de la mañana cientos de personas invaden el municipio de Necoclí para empezar la travesía al sueño americano. Capurganá es el primer destino, un corregimiento del municipio de Acandí, en el departamento de Chocó, cerca de la frontera de Panamá. Uno de esos migrantes es José, un joven venezolano que fue por un futuro mejor, al igual que Jennifer, una joven colombiana que se cansó de la falta de oportunidades en nuestro país. Pero respecto a eso me surge una duda y pienso que hay una contradicción en lo siguiente. Hay un pensamiento global de que los que emigran por la selva del Darién hacia otro país lo hacen porque no le queda de otra, porque están en la miseria económica y no tienen cómo sobrevivir en su país de origen. Esto contradice el hecho de que para poder migrar hacia otro país necesitan una buena suma de dinero, lo suficiente para poner un emprendimiento o un pequeño negocio en Colombia, con el cual puedan sobrevivir y tratar de prosperar en su país de origen sin necesidad de arriesgar su vida pasando por una de las peores experiencias. Entonces surgen varios interrogantes.
¿Será que hay otros motivos para emigrar? ¿Será vivir la experiencia de llegar a Estados Unidos y lograr el sueño americano que cada vez está más alejado de la realidad? ¿Será falta de conocimiento en cuanto a la verdadera experiencia de cruzar la selva e incluso la verdadera experiencia al llegar al país de destino? Como quien dice, no todo es como lo pintan. Todo esto lo intentamos averiguar, aunque pocas veces la gente se sincera y es difícil analizar qué es lo que verdaderamente impulsa a las personas a esta travesía. Incluso los motivos pueden ser poco racionales y pueden obedecer más a los estados de ánimo del ser humano, desde una decepción hasta una depresión, y la travesía sería su desahogo. O sea, yo calculo que una persona se puede llevar $2,000 y el resto lo puede ir sacando por medio o le dice a la familia que le envíe en cada país dinero. José y Jennifer coincidieron el mismo día en Necoclí, Antioquia. Desde ese momento empezó el amor en medio del infierno. La primera vez que nosotros hablamos fue en Necoclí. Me imagino que ella llegó, nosotros coincidimos con el mismo coyote y la primera vez que nos vimos y cruzamos palabras fue en la habitación donde nos llevaron a todos del mismo grupo donde íbamos a partir hacia Capurganá el otro día. Esa fue la primera coincidencia. Después de ahí, ¿qué pasó? Después en Capurganá nos quedamos 5 días en los cuales seguíamos hablando, salíamos a comer porque la comida de Capurganá no nos gustaba mucho. Salíamos a comer que sea hamburguesa, cualquier cosa, los dos. Hablamos bastante. Te podría decir como que el tercer o cuarto día que estuvimos en Capurganá comenzó una conexión entre nosotros. El tercer día más o menos. Por ahí. Ya cuando llegamos a Carreto, que yo recuerdo ya no llevaba carpa. Yo llevaba carpa, yo instalé la carpa y bueno, ella terminó durmiendo porque yo no dormía en la noche por la calor que hacía entre tantas personas que había. Aquí mi esposo, siendo un montañero. Hágale, papito. Listo. Montañero y con implemento, tú sabes. Ella durmió en mi carpa ese día. Y porque era pequeña para una sola persona. José llegó de Venezuela y se radicó en Colombia, pero siempre quiso emigrar a los Estados Unidos para una mejor calidad de vida. Jennifer es de Santa Marta y ambos se disponían a seguir la siguiente ruta para llegar a los Estados Unidos. El Necoclí, de Necoclí hacia Capurganá. En Capurganá salimos a Carreto. A Carreto. Que es una isla de Panamá. Sí. Sí. Ya, hasta Capurganá, Colombia. Después de Carreto, que viene. Cruzamos todo el Darién. Todo el Darién. Ah, entonces ahí Ahí es donde entra a la selva. Selva del Darién. Sí, Sí. porque ahí viven como esa islita la tienen como unos indígenas. Y ellos tienen todo ese camino completo. Es para saber la ruta. Listo, usted pasa en la selva del Darién, que lo último de la selva, o sea, cuando usted dice coronamos, ¿qué parte es? Paragüita. Los paragüitas. Paragüita. ¿Paragüita qué es? Es un Campamento. Y de ahí para allá. Son 2 paragüitas. ¿Cuál es el proceso de ahí para allá? Y ahí para allá, ya ahí no te toca caminar, vas en canoa. En canoa. Con motores. Ahí pagan y van. Sí. Esa canoa desde los paragüitas lo lleva Hacia otro paragüita. Hacia la ONU. Y de ahí A la ONU. la ONU que Es otro campamento, pero de la Unión Europea. Que es la que está ayudando a los emigrantes. de los derechos humanos. Sí, Ajá. uno llega ahí, ellos tienen sus baños, sus todo, uno se baña, se alista y se monta en un bus hacia Listo. la frontera con Costa Rica. Pero ¿qué territorio es ese? Todo lo que me han dicho, la ONU, los dos En la ONU todavía es Panamá, todo eso es Panamá. Ajá. Después de la ONU, ¿qué viene? La frontera con Panamá, Costa Rica. ¿Y eso tiene algún nombre? La frontera. O sea, después de la ONU, ¿y qué recorrido tienen? ¿También se van por lancha o No, vamos en bus. en bus? En bus hasta la capital de España, de Panamá. De la capital de Panamá nos montan en otro bus hasta la frontera con Costa Rica. O sea, Ok, y ahí si es hacemos, ciudad, ¿no? hacemos una cierta fila porque nos agarran el documento como para tener los datos de las personas que van pasando y Y en la frontera con Costa Rica, ¿cómo pasan? pasamos a pie. Caminando.
caminando normal. Allá no hay muchas restricciones No hay para restricciones ni para sellar pasaporte ni Nada. nada. por el estilo. pasar. Ok. Y entonces pasan la frontera con Costa Rica y llegan a Costa Rica. Ahí mismo nos A un montamos en terminal. otro bus para llegar a la capital de Costa Rica. Ajá. De la capital agarramos otro bus hasta la frontera con Nicaragua. Siempre buen recorrido, ¿ah? Llegamos a la frontera con Nicaragua, agarramos otro bus hasta la capital de Nicaragua. Cuando llegamos a la capital de Nicaragua, hay un momento antes de llegar a la frontera con Honduras donde pasamos otra travesía que se llama que los Los Naranjales. naranjales. Es cierto monte, no es lo mismo que la selva, pero es cierto monte que también estaba lleno de barro en ese momento, donde pasamos por detrás de migración de Nicaragua, porque Nicaragua no acepta, sí tiene restricción, no es igual que Nicaragua, ni Costa Rica, ni Panamá. Si uno pasa por delante de migración, ellos nos deportan. Entonces nos toca darnos la vuelta de noche detrás de migración Nicaragua y caminar, por decir, desde aquí del peaje hasta allá, hasta el Confenalco de Mamonal, sin luz alguna, o sea, la carretera oscura. Carretera. Y caminar en línea recta hasta donde llegamos a un puente donde están unos guardias de Nicaragua, nos quitan el documento para tomarle la foto y ahí nos montamos en un carro para agarrar el bus hasta la frontera de Honduras. En Honduras. Y cuando llegan a Honduras, ¿cómo hacen? ¿Qué hacen ahí? En Honduras, llegando a Honduras, yo me mamé como 8 horas parado en el bus, pagando puestos. Había mucha gente. ¿Y en qué momento llegan a México? Debe falta mucho. Cuando llegamos a la capital de Honduras, ese día nos hospedamos en Honduras. Fue el día que compramos ropa y nos hospedamos en un hotel, todo el grupo que estábamos. Y salimos al otro día en la mañana. Porque cuando llegamos a Honduras nos dieron un salvoconducto de 5 días, o sea, estábamos legales esos 5 días en Honduras, podíamos hacer lo que nosotros quisiéramos. No nos iban a deportar ni nada. Y ahí salimos a la frontera con Guatemala. De la frontera con Guatemala salimos a la capital, la ciudad de Guatemala. Ciudad de Guatemala, agarramos la frontera con Tapachula. México, que se llama Tacún. Tacún. Es la frontera de Guatemala con México. Nos volvimos a hospedar en Guatemala, en esa frontera, hasta el otro día en la mañana que salimos a Tapachula, México. En Tapachula nos volvimos a hospedar porque no había pasajes para salir a Ciudad de México. Nos quedamos ese día en la noche hasta el otro día que salimos como a las 5 de la tarde hasta Ciudad de México directo. Y en Ciudad de México, imagino que hay otro recorrido hasta la frontera. Sí, Entonces, Ciudad de México si van directo a la frontera en un bus. desde Ciudad de México sí, desde la Cuando capital. llegan a la frontera, ahí sí hay restricciones. No hay restricciones tampoco. No. Y tú personalmente llegas. Ah, pero tú me dices, en tu experiencia, tú llegaste y todo y te devolvieron. No, yo llegué a Ciudad de México nada más. Estando en Ciudad de México, esperando en el terminal de transporte del norte, a nosotros ese día nos quedamos en la terminal porque estábamos esperando hasta el otro día que nos iban a transferir para completar el dinero que nos faltaba para el pasaje hasta la frontera con Estados Unidos. Al otro día en la mañana, bueno, un día antes, yo escucho los de Migración México que ellos no podían deportar a nadie porque ellos era para ayudar a los emigrantes a que llegaran a la frontera lo más rápido posible. Al otro día en la mañana, esos mismos de Migración llegan diciendo que nos van a ayudar, que nos van a dar un permiso y eso. Nosotros, incoherentemente, sin saber nada. Nosotros pensamos que era cierto porque ya en Honduras nos habían dado un permiso por 5 días. Nosotros nos fuimos con ellos. Cuando nosotros llegamos fue una cárcel migratoria, donde nos quitaron los pasaportes, los documentos, el teléfono, Todo. todo nos lo quitaron. Los cordones de los zapatos, todo, o sea, un preso más. Estando ahí, supuestamente lo que nos hicieron firmar era la salida de nosotros con el permiso. Vamos a ver que lo que estábamos firmando sin leer, que no nos dejaban leer ni nada, fue el retorno voluntario a Colombia. O sea, nos llevaron con engaño. Sin decirte mentira, el día que nosotros nos sacan desde la cárcel
hasta el aeropuerto. El mismo de migración que me está diciendo que le firme el papel que ya fácil, mi nos gente. íbamos para Bogotá. Yo estaba que lo mandé ese día. Porque yo le decía, ustedes ni siquiera saben todo el esfuerzo que hace una persona. O sea, cuánto se está gastando uno en dinero para que ustedes vengan a jugar sucio de esa manera. Esta es quizás una prueba más de que a veces no es lo que uno se propone, sino lo que el destino le tiene preparado. Ambos iban por un sueño americano y consiguieron fue el amor puro para materializarlo en Colombia y vivir sin riquezas, pero tranquilos y apoyados el uno al otro, con la fuerza del amor, como dice la canción. Hoy en día conviven juntos. José trabaja como conductor de InDriver en Cartagena. En el capítulo 2 de esta historia les mostraremos detalles de todo lo que tuvieron que pasar en su recorrido hacia las fronteras.